Jóvenes, buenos días. Una vez más nos encontramos aquí en este periodo de la pandemia y de los efectos de la contingencia que estamos en cuarentena. Dentro de la materia problemas socioeconómicos del México actual, hoy vamos a ver algo que preocupa y que nos ocupa en estos últimos días, y es que entendamos por qué aumenta o disminuye el precio de la gasolina en México. Esto es muy importante que lo entendamos y es fundamental para poder visualizar qué es lo que está aconteciendo. Porque en este momento la gasolina está muy baja, y que no es algo muy simplista que dicen algunos que es gracias a que el gobierno mexicano ha determinado la baja de la gasolina o bien que se debe a la baja del precio del barril de crudo. Esto no es tan simple, es mucho más complejo y para ello he preparado esta presentación. Lo primero que vamos a entender es que el precio de la gasolina en México va a estar sujeta a un vaivén fundamentalmente a 5 factores determinantes y uno más que lo vamos a ver al final, pero que tiene un particular interés. Pero lo primero que debemos de entender es que el precio de la gasolina antes, hace muchos años, se llevaba a cabo por un decreto presidencial. Es decir, el presidente en turno decía en cuánto iba a estar fijado el precio de la gasolina. Hoy esto no es así. Y recordarán que comentamos las reformas estructurales del anterior gobierno. Estas reformas estructurales, hay una reforma energética que conlleva a determinar con toda claridad cómo se fija el precio de la gasolina. Y esto es en base a 5 factores. Vamos a ir viendo primero cuáles son y posteriormente iremos dilucidando cada uno de ellos. El primer factor para determinar el precio de la gasolina son los precios internacionales que tiene la gasolina en el mundo. El segundo factor es el tipo de cambio, es decir, en el momento cómo se encuentra el peso frente al dólar. El tercer elemento es la logística y lo que implica la distribución, es decir, desde que lo traemos desde otras partes del mundo hasta que lo llevamos hasta las estaciones de servicio. Esto es muy importante entenderlo. También un cuarto factor son los impuestos que impone el Estado a la gasolina. Y el quinto se refiere al margen de ganancia que quieren tener o que se conforman tener las estaciones de servicio. Ahora bien, yo les decía que son 5 elementos lo que la reforma estableció. Sin embargo, hay un elemento externo que repercute en mayor o menor medida estos 5 factores. ¿Y cuál es? Es el precio que se ponen de acuerdo o que logran aumentar o disminuir las exportaciones del petróleo, y esto lo hacen los organismos de países exportadores de petróleo. Y aquí podemos observar que estos están en razón fundamentalmente de 3: de Arabia Saudita, de Estados Unidos y de Rusia. Y recientemente China está jugando ahí un papel importante. Es decir, estos 3 países, 4 países son los que acuerdan extraer más petróleo o disminuir la extracción. Y si el mercado tiene poca o mucho petróleo, pues esto conlleva que la gasolina aumente o disminuya. Bien, lo primero es reiterar que estamos analizando por qué el precio de la gasolina en México aumenta o disminuye. Es importante entonces entender que ya hoy no se da por decreto, sino se da por una reforma estructural
del gobierno anterior y que hoy sigue o nos sigue rigiendo. También comentamos que hay 5 factores: precios internacionales, tipo de cambio, logística y costo de distribución, y que va a estar en razón de los impuestos a la gasolina y también con base en el margen de ganancia que buscan tener las estaciones de servicio. Pero veamos el primero, precios internacionales. El primer elemento es hay que entender que si la extracción de petróleo disminuye, es algo muy importante. Es algo que va a determinar cuál es el precio de la gasolina. Y más aún ahora, tenemos una situación de emergencia derivado de la pandemia que se ha originado por el virus SARS-CoV-2 que nos trae consigo el COVID-19. Es decir, este COVID que aparece en la ciudad de China, en Wuhan, en diciembre del 2019 y que llega a nuestro país el 28 de febrero del 2020. Esto ha provocado algo muy importante de entender, que la industria ya no está buscando tanta producción y con eso implica que se está demandando menos petróleo. Por lo tanto, entonces, si se demanda menos petróleo, el precio de la gasolina, es decir, va a haber mucha oferta y va a haber poca demanda. Por lo tanto, entonces, van a caer los precios internacionales. Y al caer los precios internacionales, la gasolina en nuestro país va a disminuir considerablemente. Pero además, ahora estamos en una situación mucho más dramática que ha llevado a que el precio de la gasolina caiga increíblemente hasta 15 pesos para la Magna y 16 en términos generales para la Premium. Y otro factor que va a determinar muy claramente esto es la devaluación que tenemos de nuestro peso, dado que lo encontrábamos a 18 pesos en términos generales y se llegó a ubicar hasta en más de 25 por dólar. Y el elemento que fortalece los precios internacionales es que el barril de crudo estaba en $50 y llegó a estar en menos de $15, la mezcla mexicana. Esto pues, provocó necesariamente que el precio de la gasolina disminuyera. El otro elemento es el de logística y costo de distribución. Es importante ver que ahora no solo implican estos dos factores, sino que el traer la gasolina desde donde están las refinerías en el otro lado del mundo o en Estados Unidos o donde sea, hay que trasladarlo en buques tanques. Y una vez que estos buques tanques llegan, todavía hay un elemento adicional que se refiere a que vamos a tener un elemento propio de la distribución en pipas y en acueductos, tuberías que van a recorrer todo el país y que estos pertenecen al Estado fundamentalmente y que, dada la propia reforma, se está buscando que particulares se integren a este sistema. Y en esa lucha, pues nadie está dispuesto a elevar los costos, sino por el contrario, a que bajen, por lo tanto, los costos de distribución para llegar hasta las estaciones de servicio no aumentan, sino por el contrario, llegan a disminuir. Además de que el propio precio de la gasolina para llevar las pipas hasta el lugar disminuye, es decir, los costos terminan siendo menores. Y también hay que aclarar que no solo se refiere a estos canales de distribución, sino que hay algo muy importante que se refiere a los impuestos.
Fundamentalmente vamos a hablar de que hay impuestos especiales a los productos y servicios desde un ámbito federal y que esta se establece en base a una cuota semanal dado el tipo de cambio y el precio de referencia internacional del petróleo. Y ya comentamos que si el tipo de cambio y el precio de referencia internacional particularmente disminuyó de estar en $50 a 15, esto provoca que el precio termine siendo más bajo. Es decir, que el impuesto especial de productos y servicios necesariamente baje. Otro adicional es impuesto especial de productos y servicios de los estados o a nivel estatal. Y esta se da en razón de una cuota fija dada la inflación. Y si tenemos una inflación baja, pues el monto establecido de la cuota, que es anual, va a ser menor. Por lo tanto, esto incidirá necesariamente en una baja en la gasolina. De igual manera, hay que entender que el margen de ganancia de las estaciones de servicio es una gran lucha, y esta gran lucha está en razón de que si no hay muchos que demanden comprar gasolina, por lo tanto entonces van a buscar que el precio de la gasolina sea menor y haya una competencia entre todas las gasolinerías, las estaciones de servicio, de tal suerte que el precio disminuya. Si por el contrario, el día de mañana el barril de crudo aumenta, si el tipo de cambios, sobre todo el barril de crudo y la repercusión del tipo de cambio termina siendo favorable, pues va a aumentar. Y por lo tanto, si todo va a costar más, pues la logística y el costo de distribución aumentará. Y bueno, si el gobierno decide aumentar los impuestos dadas las nuevas realidades, pues la gasolina aumentará. Y otro elemento adicional es que las gasolineras, las estaciones de servicio, si hay mucha gente que quiere comprar, pues lo que hacen es aumentar el precio. Saben que se estaría dispuesto a pagar por la gasolina. Y vamos a hablar ahora del elemento al cual hacemos referencia. Y este elemento es muy importante entenderlo. ¿Y cuál es? Bueno, que la gasolina también estará determinada por la capacidad que tienen los organismos de países exportadores de petróleo. Es decir, si recordarán que vimos que los más grandes es Arabia Saudita, es Rusia y es Estados Unidos. Si ellos se ponen de acuerdo en poner menos petróleo en el mercado, pues entonces el petróleo aumentará, el barril de crudo aumentará y por lo tanto la gasolina aumentará. Pero si ellos lanzan al mercado cantidades fenomenales de barriles de crudo, pues va a provocar que la gente busque el mejor precio y por lo tanto el precio del barril de crudo bajará y por lo tanto entonces la gasolina en México bajará. Lo primero que sucedió fue que Arabia Saudita, Estados Unidos y Rusia no se pusieron de acuerdo y la gasolina disminuyó considerablemente, además de verse inmersos los 5 factores que comentamos anteriormente. Ahora se está visualizando en los últimos momentos, en los últimos días, que ya se pusieron de acuerdo. Por lo tanto, entonces ahora, en el mes de mayo, empezaremos a ver reflejado que la gasolina va a aumentar. Lo único que la va a frenar ahorita posiblemente es la detención de la crisis industrial, en donde, dado el COVID, no se está trabajando intensamente. Es decir, lo que quiero que se entienda es que son estos 5 factores: precios internacionales que tiene la gasolina, el tipo de cambio que va a imperar en nuestro país, la logística y el costo de distribución, los impuestos que tengan la gasolina y los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio. Y desde luego,
el factor que va a repercutir en todos los anteriores es el que se pongan de acuerdo los organismos de países exportadores de petróleo si aumentan su producción para extraer más petróleo o para disminuir y finalmente poner en el mercado poca cantidad del petróleo o menor cantidad del petróleo, de tal suerte que obliguen a que quien quiere comprar el petróleo tenga que pagar más porque no hay tanto petróleo. Pero que con esto quede muy claro que no es una determinante el que se dé porque un gobierno, o particularmente el gobierno mexicano, quiera aumentar o disminuir la gasolina. Y que tampoco es determinante el que el precio del barril de crudo aumente o disminuya, sino que está en razón de 5 factores fundamentales, con una incidencia particular en la existencia en el mercado del petróleo. Espero que quede claro. Por su atención, muchas gracias.